saber que nos han dado indicaciones por parte de la facultad para poder hacer una sesión presencial antes de los parciales, que como ya habíamos hablado desde el segundo cómputo, sí o sí los parciales de este tercer cómputo van a ser presenciales. Por lo tanto, la novedad acá es que además del parcial presencial se va a hacer una clase presencial. Todo esto no sería dentro de la semana 19 porque esa semana se va a hacer la clase y también la clase de retroalimentación, tal como lo hemos venido haciendo los dos cómputos anteriores. Por lo tanto, esperaría que con ustedes se pueda realizar la sesión presencial la próxima semana. En este caso, tendríamos que dividir los grupos, es decir, bueno, dividir el grupo así como habíamos hecho para el primer parcial, la mitad o en una sesión o la mitad en otra sesión. Pero también todo va a depender del aula que me presten porque hay una sala en el segundo piso del edificio Gerardo Barrios, el cual pueden llegar todos porque son como para 50 personas y ustedes son más de 30. Por lo tanto, creo que habría suficiente espacio para que todos pudieran estar en la misma sesión y podamos aprovechar un solo horario, así como la videoconferencia, que solo se utiliza un horario de los dos disponibles en la semana. Les hago saber esto por si ustedes tienen alguna justificación, ya sea médica, por su trabajo, algún inconveniente por el cual no pueden venir a esa sesión, que me lo hagan saber con tiempo para ver si pido una aula más pequeña, si nos quedamos ahí en la sala de este edificio del cual les menciono o cómo podemos hacer. Porque la idea es que ustedes ya se vayan incorporando de forma presencial. Esperaría que al menos para el próximo ciclo, no se ha dicho nada todavía, pero que podamos estar viniendo presencial al menos un par de clases en el cómputo. Todavía no sabemos cómo se va a realizar, como les había mencionado. En todo caso, espero que ustedes se comuniquen conmigo si no pueden venir, pero ya les estoy haciendo saber. Yo ya solicité el permiso para esas aulas para que puedan venir la próxima semana y estoy pendiente y les voy a confirmar a ustedes si se va a realizar esa sesión o sea, solo la mitad del grupo o el grupo completo y en qué horario. Sería siempre dentro de la clase, pero les haría saber en cuál de los dos horarios en caso de que sea una sola sesión. Y bueno, nada más quería hacerles saber eso antes de comenzar con la asistencia para que se terminaran de incorporar los compañeros que hacían falta. Y si quieren, cuando terminemos la asistencia, ustedes me pueden decir qué les parece la idea, si les parece bien, si pueden venir o no. Y bueno, comenzamos con Mario Ernesto Batres Cerón. Ok, gracias Mario. Permítame. Ok, Daisy Victoria, permítame, tengo que... Presente, licenciada. Ok, gracias. Solo me dan un segundo, por favor. Permítame. Ok, creo que no puedo, no sé por qué no se puede guardar la asistencia, pero permíteme. Vamos a ver qué podemos hacer. Ok, ahora sí. Katie Solina Bermúdez Claros. Presente, Ok, gracias. Catherine Alejandra Caprile Martínez. Gracias, Catherine. Odalis Aronet Castro Cruz. Presente. Gracias. Cris Graciela Chávez Girón. Pablo Germán Cruz Orellana.
Fernando Tonatiuh Escobar Orellana. Denis Aristides Escobar Pineda. Jonathan Josué Flores Tenorio. Ok, gracias Jonathan. Michael Stanley Franco Benavides. Mariana Aide Fuentes Cepeda. Ok, gracias Mariana. Rosa Alicia García Hernández. Perfecto. Zulma Abigail Gómez Argueta. Rosalinda Gutiérrez Canales. Ok, gracias Zulma. Presente, Lic. Ok, también ya la agregué Rosalinda. Keri Jennifer Hernández López. Anderson Ariel Lara Santos. Katia Lisbeth Martínez Díaz. Presente, Lic. Gracias. Elena Francisca Meléndez Alfaro. Glendy Johanna Ochoa de Quintanilla. Gracias, Glendy. Reina Elizabeth Paneagua Martínez. Carla Beatriz Quesada Villalobos. Emanuel Eli Quintanilla Quinteros. Hola, buenos días, presente, Lic. Buenos días, Emanuel, gracias. Diego Alejandro Reyes Hernández. Buenos días, muchas gracias. William Josué Reyes Sánchez. Cris Stephanie Rivera de Mejía. Ok, gracias, Crisia. Melvin Guillermo Romero Arriaza. Ok, Denise, permítame. Escobar. Ok, ya lo agregué. Kenia Yasmin Rovira Álvarez. Maybelline Patricia Sajet Parada. Presente, Lic. Buenos días. Buenos días, Maybelline, gracias. Erika Arely me pidió permiso. Vilma también me pidió permiso. Y Ana también. Ok, ¿quién más hace falta en la asistencia de este día? Para que podamos aprovechar que tenemos acá el listado. Yo acabo de entrar, Lic. Ok, sus apellidos. Cruz Orellana. Perfecto, permítame. Ok, ya lo agregué, Pablo. Muy bien. Creo que ya estamos. Perfecto, de nada. Creo que ya estamos todos entonces. Y bueno, antes de comenzar con la clase de este día, quisiera saber entonces cuánta disposición tienen ustedes para poder venir presencial la próxima semana. Se los hago saber porque con el otro grupo de familia yo les estoy dando la materia de Derecho Individual y Colectivo de Trabajo. Y de hecho, ellos van a venir el día de hoy para que podamos hacer una clase sobre los cálculos del aguinaldo, de horas extras, la indemnización, etcétera. Y bueno, la mayoría me confirmó que podía venir. De hecho, el 100% de las personas que tenían programado venir para hoy van a venir. En este caso, esperaría que ustedes no tengan ningún inconveniente y que me puedan confirmar si pueden venir o no. En caso de que esté justificado, pues no hay ningún problema. Si es por cuestiones de trabajo, de salud, no hay ningún problema. Pero la diferencia en este caso con ellos es que esta clase no es obligatorio que ellos vinieran porque era una clase extra. Dentro de la planificación no está esta parte de los cálculos y yo les mencionaba a ellos que yo no me puedo permitir que ellos pasen a la siguiente materia sin que ellos sepan calcular la indemnización, los aguinaldos, proporcionales, las vacaciones, horas extras, etcétera. Pero en el caso de ustedes sí sería diferente porque sería la clase que en vez de la videoconferencia tendríamos la clase de forma presencial. Entonces esperaría que no haya ningún tipo de inconveniente y si es así, pues si quieren podemos esperar. Me dice Maybelline que si yo elegiría el día o lo harían ustedes. Miren, en este Lic. caso dígame. Y otro día tenemos clase aparte del lunes con usted. Ah, permítame, ya le voy a confirmar porque tengo el horario por acá en mi teléfono. Ya les digo, permítame.
para que así podamos definir el horario que ustedes pueden venir. Por lo menos en la clase con ustedes tenemos los lunes de 10:40 a 12:20 y los días jueves de 8:50 a 10:30. Con la pregunta que me decía Maybelline era si ustedes pueden elegir. La idea es dividir el grupo en dos y yo les mencionaba al grupo de derecho individual y colectivo que en caso de que, digamos, a usted por el listado le toque, digamos, el lunes, si hay alguien que quiere cambiar porque no puede ese día, puede cambiar para que, por ejemplo, venga el jueves en vez del lunes. Pero lo que yo quiero es que si 19 personas tienen que venir el lunes, 19 personas voy a tener aquí. Porque el problema es que si en un grupo vienen más y en el otro menos, no me van a prestar el aula si son pocas personas. Entonces, si entre ustedes se pueden poner de acuerdo de cambiar el grupo, de grupo, ya sea lunes a jueves o de jueves a lunes, no hay ningún problema y solo sería de que ustedes se pongan de acuerdo. Pero no sé si quería preguntar algo, Pablo. Sí, que yo, bueno, preferiría venir al jueves. Bueno, ir al jueves a clase. Fíjese que Bueno, por su voy apellido a preguntar. creería que le tocaría el jueves. Dígame. Por mi Sí, apellido. igual a su universidad. Sí. Yo el jueves sí estoy de licencia, el jueves podría. Ah, ok, perfecto. Y Lick. también creo que por su apellido le tocaría el jueves. Mande. Lick, No, serían los mismos grupos que cuando hicimos los parciales, ¿verdad? Ok, le voy a responder ahorita, Maybelline. Ajá. Sí, sería igual los mismos grupos. Los primeros de la lista, la primera mitad tendría que venir el lunes y la segunda mitad tendría que venir el jueves. Como les digo, si entre ustedes se pueden poner de acuerdo para cambiar el grupo, no hay ningún problema. No sé si iba a preguntar algo más, Pablo. sí, yo le decía que, bueno, como mi apellido es Cruz Orellana, a mí me toca el lunes. Ah, sí, Entonces, sí, pero tiene razón. voy a hablar con algún compañero a ver si puedo ir el jueves. Ok, perfecto. Y fíjense que prefiero hablar este tipo de cuestiones con ustedes así, o sea, directamente, porque a veces en el grupo se pueden ir los mensajes y a veces la indicación no llega. Y después me están preguntando y la idea es que ya podamos quedar de acuerdo, o sea, estar de acuerdo sobre esos puntos. Correcto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sería, con lo que me dice Mariana, solo es una clase presencial porque la idea es que al menos una clase sea presencial antes del parcial. Si ustedes quieren, yo no tengo ningún problema que hagamos la clase de la semana que viene, que es la clase de la semana 18, y una clase más la semana 19, porque la semana 19 tenemos una clase y la retroalimentación. Podríamos hacer o la clase o la retroalimentación de forma presencial también. Yo no tengo ningún problema con eso. Lo que sucede es que sé que hay personas que por cuestiones de trabajo o porque se les dificulta venir aquí a la universidad porque viven lejos y toda esa cuestión, no quisiera ponerlos tampoco en molestia. Y hay otra cuestión también, que imagínense que 20 personas del grupo dicen, sí, yo puedo llegar, pero la sesión no se grabaría. Entonces, para aquellos que no pueden venir, la sesión no quedaría grabada. Y ese es un problema porque implicaría hacer la sesión grabada y también dar la clase. Pero podemos verificar eso porque yo no tengo tampoco ningún problema en grabar la clase también para que la puedan tener ustedes, ya sea para la retroalimentación si ustedes quieren repasar y para aquellas personas que no pueden venir. No sé si alguien más tiene alguna duda respecto a eso. Ok, bueno, si se generan dudas, creo que después la podemos discutir en el grupo. Creo que no hay ningún inconveniente respecto a eso. Y bueno, nada más, si ustedes recuerdan, quedamos pendientes solamente de terminar unas 3 o 4 diapositivas del tema de la semana anterior de alimentos. Quisiera solamente tomar unos 5 a 10 minutos para que terminemos de hablar de este tema, porque sí es sumamente relevante lo que dejamos pendiente. Entonces creo que ya les van a aparecer las diapositivas ahí en la pantalla, creo que ya las van a poder ver. A ver, permítanme. No sé si ya las pueden, sí, creo que ya las pueden ver. Bueno, respecto de la exigibilidad de la cuota de alimentos, nosotros habíamos hablado que este derecho lo tienen los niños, niñas y adolescentes que son sujetos de la responsabilidad parental. Es una obligación en primera instancia de los padres, del padre y la madre, de poder dar estos alimentos a los niños, niñas y adolescentes. Pero, ¿qué sucede cuando ya se va a este proceso judicial en el cual se establece una cuota de alimentos? Y de pronto
ya sea el padre o la madre a quien se le ha solicitado estos alimentos, simplemente no los paga. Se llega el siguiente mes después de la audiencia en que tiene que pagar, no paga, pasa 1, 2, 3, 5 meses, un año y no ha pagado absolutamente nada. Estos alimentos o esta cuota que se establece judicialmente es exigible porque es un derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes. ¿De qué manera se va a hacer? Hay diferentes formas de hacerlos, unas más amables que otras. Es solamente una forma de decirlo, pero miren, ¿cuáles son las opciones que nosotros como abogados le podemos dar a la persona? En primer lugar, la no confrontativa, que es hablar con el progenitor que está debiendo esta cuota de alimentos para poder solicitarle que se ponga al día. En caso de que eso no funcione, se puede citar a la Procuraduría para exigirle que pueda pagar estos alimentos. En todo caso, esta cita cuenta como parte de una conciliación, es decir, solamente hacerle saber de una forma no confrontativa en una instancia que es administrativa, que se ponga al día con estos alimentos. Ahora bien, aprovechando que nosotros ya tenemos una sentencia en la cual se establece que este progenitor está debiendo esta cuota de alimentos, tenemos opciones judiciales también, que ya son como las más confrontativas. En este caso, podemos pedir un proceso que se llama adecuación de modalidades, que en este caso es básicamente como solicitarle a la persona que pueda llegar al juzgado para que se pongan de acuerdo cómo va a pagar todo lo adeudado, cómo se va a poner al día con todo lo adeudado, para que frente al juez esta persona pueda plantear u ofrecer una forma de poder pagar todo lo adeudado. En todo caso, tenemos otra opción que también es ya confrontativa, que es pedir la ejecución de la sentencia dentro del juzgado de familia. Por lo tanto, esta es una forma de hacerle saber a la persona que sí o sí debe pagar esta cuota. Y en caso de que aún así no pague, no se presente a la audiencia de adecuación de modalidades, que no se presente a la ejecución de la sentencia, entonces en el Código Penal nosotros tenemos, y creo que se los mencioné en la clase anterior, un delito que de hecho se llama incumplimiento de los deberes de asistencia económica y que ahí se establece que esta persona debe pagar. Les voy a leer el Código Penal, bueno, el artículo de este Código Penal para que sí ustedes puedan ver a qué se refiere esta figura. Solo me da un segundo. Permítanme. Es el artículo 201 y dice que toda persona sujeta al pago de la obligación alimentaria en virtud de una sentencia definitiva ejecutoriada, una resolución de la Procuraduría General de la República, convenio celebrado ante la Procuraduría General de la República o fuera de ella, es decir, todo aquel convenio que pueda ser de forma extrajudicial o fuera de una instancia administrativa que deliberadamente incumpliera, será sancionado con 24 a 48 fines de semana de arresto. ¿Qué quiere decir esto? Si no paga esta cuota de alimentos, se tiene derecho a que esta persona pueda demandar, o más bien pueda denunciar este hecho, para que así esta persona pase al menos 72 horas en Bartolinas. ¿Por qué? Porque se ha notado que existe mucha irresponsabilidad por parte de algunos progenitores, y aquí no importa el género, si es hombre o si es mujer, si es el papá, la mamá, pero que incumplen con estos deberes de asistencia económica. Por lo tanto, el hecho de eludir este cumplimiento de esta cuota de alimentos implica que va a tener una sanción penal. Y sigue diciendo el artículo 201, si para eludir el cumplimiento de la obligación alimenticia ocultare bienes, los enajenare, adquiriera créditos, simulare
enajenación o créditos se trasladara al extranjero, se ausentara sin dejar representante legal o bienes, cantidades suficientes para responder al pago de la obligación alimenticia o realizare cualquier otro acto en fraude al derecho de sus alimentos, será sancionado con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para el ejercicio de la autoridad parental por el mismo tiempo. En ambos casos, la persona encontrada culpable deberá cumplir con el curso de paternidad y maternidad responsable desarrollado por la Procuraduría General de la República o las instituciones públicas o privadas, que éste determine. La acción penal para los casos del inciso primero de este artículo podrá ser ejercida una vez se haya agotado el mecanismo administrativo en materia de derecho de familia. Por eso les mencionaba en un principio cuáles eran o cuáles son más bien los mecanismos no confrontativos, es decir, que vamos primero por la conciliación, por poder hablar con el otro progenitor, para ver cuál es su situación, por qué no ha pagado, y luego de esto ya vamos a agotar las siguientes instancias. Luego vamos con la parte de la ejecución de la sentencia, en la parte de familia, o la audiencia especial se llama de ejecución de modalidades, es decir, se le pide una audiencia al juez para que se haga esta adecuación de modalidades. Entonces, porque recordemos que la naturaleza del derecho penal es de última ratio. Vamos a esperar a agotar todas las demás instancias para llegar a la parte penal. Que ahí sí, en este incumplimiento de los deberes de asistencia económica, significa el hecho de que esta persona va a pasar en Bartolinas un par de días, al menos ahí nos menciona este artículo que pueden ser entre 24 a 48 fines de semana de arresto. Por lo tanto, como ustedes ven, sí se pueden exigir los alimentos porque es una obligación por parte de los progenitores. Ahora bien, solo vamos a ver dos figuras más de esta parte de los alimentos y nos pasamos al tema de la tutela, que es el tema de esta semana. Respecto de la preferencia y la retención de los salarios, como ustedes pudieron ver en el artículo 201 del Código Penal, ahí mencionaba que la persona que enajenare los bienes, que los ocultare, que pudiera contraer algún tipo de obligación con los bancos o algún tipo de crédito solamente para poder endeudarse y no pagar estos alimentos, esto también es considerado como parte de este incumplimiento al deber de asistencia. ¿Cuál es la facultad que tienen los jueces en materia de familia? No estamos yendo todavía a la parte penal. Porque, ¿cuál es la facultad que ellos tienen? Bueno, lo que ellos van a buscar o van a tratar de hacer es darle preferencia a la cuota de alimentos de este niño o niña y adolescente por sobre cualquier deuda que pueda tener la persona. No es estar yendo en contra del derecho que tiene la persona a poder disponer de sus bienes, de su patrimonio. No se trata de esto. Al contrario, lo que se trata es de poder garantizar el derecho de este niño, niña y adolescente, para que así se le pueda dar esta cuota de alimentos sin importar cualquier otra deuda que esta persona pueda tener. Al igual que sucede con la retención de los salarios. En este punto, si la persona trabaja en una empresa, en un lugar público, en una institución del Estado, entonces se puede solicitar que se le haga de ahí mismo el descuento o como le llaman coloquialmente, esto es descuento de planilla, que ahí mismo cuando a la persona le pagan ya se establece dentro de esta cuenta, se desvía más bien de su cuenta de planilla este dinero para que vaya a la cuenta en la que se le va a depositar a este niño o niña adolescente. Por lo tanto, esto lo que busca es poder darle prioridad a las necesidades que se van a cubrir con esta cuota de alimentos. Ya hemos hablado de que hay, por ejemplo, en el área civil, ustedes ya han visto o van a ver la embargabilidad del salario que está establecido en otras leyes, pero al menos, y esto es por causa de deudas, pero al menos en materia de familia, como ya se los mencioné, sí se puede solicitar que de una vez se le descuente, porque muchas personas dicen, miren, yo quiero pedir que de una vez se le descuente de planilla porque esta persona es capaz que le pagan y se lo va a gastar todo y para cuando llegue a fin de mes o para cuando ya le toque pagar,
Va a decir que ya no tiene dinero porque se lo gastó en sus deudas, en sus alimentos, etc. Entonces, de una vez ya descontar eso y es lo mejor que ustedes pueden hacer. Y como abogados, yo les puedo decir, es lo más recomendable. Además, lo que yo les decía a la clase pasada, que lo mejor es definir una sola cuenta únicamente para recibir esos montos en concepto de cuota de alimentos y no que sea mi cuenta de ahorro, mi cuenta donde me pagan, donde me mandan remesas. No, una sola cuenta destinada únicamente para eso. Y que todas las cuotas de alimentos que se depositen o que se entreguen sean únicamente en una cuenta de banco y no sea en efectivo, porque entonces a la persona no le queda el dato o no le queda la evidencia de que ha depositado y en qué fecha ha depositado y el monto que ha depositado. Y otra de las cosas que nosotros vamos a ver respecto de esto de los alimentos es qué sucede o qué pueden hacer ustedes como abogados al momento en que se dan cuenta que van a solicitar alimentos y que esta persona no ha aportado nunca, no tiene la disposición de aportar estos alimentos para este niño, niña y adolescente y usted representa a la persona que tiene el cuidado personal y que va a pedir estos alimentos. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos tener acá? ¿Qué podemos hacer? Tenemos tres formas de poder asegurar. Esto es como una garantía. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues de una vez solicitamos los alimentos y de una vez casi siempre se pide una anotación preventiva de los bienes de las personas. Perdón, ya sea de un bien mueble, de un inmueble, puede ser un carro, una casa, un terreno, bueno, cualquier propiedad a nombre de la persona que se va a demandar, pero que de esta manera se puedan garantizar los alimentos. Es decir, fíjense lo difícil o lo complicada que es esta figura. Imagínense que la persona demandada se anotó preventivamente un terreno, por ejemplo, y la persona demandada de estos alimentos dice, no, miren, yo sí lo voy a pagar, no se preocupen, yo tengo para pagarlo, estoy al día con las cuotas, yo lo voy a pagar, no hay problema. Necesito que puedan levantar esta restricción o esta anotación preventiva y porque yo necesito vender este terreno, pero yo sí estoy pagando la cuota o yo sí lo voy a pagar. Fíjense lo complicado que es esto. ¿Qué hace un juez de familia? Le dice, ok, yo le puedo liberar este bien, pero usted necesita ofrecerme otro bien para poder anotarlo preventivamente que sea equivalente a este primero que ya se anotó para poder asegurar estos alimentos. Y miren, me pasó un caso que yo estaba llevando en el cual se anotó preventivamente un carro, es decir, era un bien. Se notó un carro y este señor dijo, no, miren, yo me voy a poner al día, no se preocupe, yo tengo para pagarlo, es más, que me descuenten de planilla, no hay problema. Y le pidió al juez que pudiera levantar esta anotación preventiva y él dijo, no, a menos que usted me ofrezca otro bien, yo no voy a levantar esta anotación preventiva. Entonces, pero vamos a decir, ¿hasta cuándo entonces va a estar anotado preventivamente? El juez dijo, bueno, hasta que se garanticen estos alimentos, hasta que se extinga esta obligación. Significa que va a estar anotado preventivamente hasta que tenga 18 años. Afortunadamente la niña tenía, bueno, la adolescente en este caso tenía 12 años, ya faltaban pocos años, pero imagínense tener anotado preventivamente un bien hasta que este niño o niño adolescente tenga 18 años. Lo que se busca es garantizar estos alimentos, que esta persona no deje de dar estos alimentos. Claro, esto ustedes me pueden decir, pero mire, esto puede ser una práctica muy abusiva en el sentido de que se está dando las cuotas de alimentos, ¿por qué hacerlo? Pero bueno, esto es lo que se da en la práctica del derecho de familia y lamentablemente esa es la forma en cómo se establece en la actualidad. ¿Qué pasa cuando no tiene ningún bien? Cuando no tiene ni carro, ni casa, bueno, ni casa propia donde vivir. Cuando no tiene absolutamente nada que se pueda anotar de forma preventiva. Bueno, tenemos otra opción, que es la restricción migratoria. En caso de que la persona no tenga nada con que garantizar estos alimentos, pues puede pedir esta restricción migratoria, es decir, que no pueda salir del país hasta que termine de pagar lo que está deudando de los alimentos o esta, sobre todo se dan los casos así,
que está adeudando cuotas de alimentos y hasta que no se ponga al día no se puede levantar esta restricción migratoria. Pero también ya habíamos hablado de que los alimentos se pueden pedir de forma provisional, pero también se pueden pedir de forma definitiva. Provisional en lo que dura el proceso y de forma definitiva, que es lo que ya va a quedar después de la sentencia. Pero también se pueden pedir como una medida cautelar. Es decir, miren, necesitamos ya desde el momento de la interposición del escrito de la demanda que se puedan garantizar estos alimentos, por ejemplo, cuando su pretensión principal no son los alimentos, sino que es el divorcio, por ejemplo. Pero usted puede pedir una medida cautelar de alimentos. Y claro, debe cumplir con el requisito de toda medida cautelar, que es la apariencia de buen derecho, y el peligro en la demora, que usted lo debe justificar. ¿Por qué está pidiendo con tanta urgencia estos alimentos? Y pues de esa forma establecer o pedir estas medidas cautelares. Y de ahí lo último que tendríamos que hablar es sobre la cesación de la cuota alimenticia. En este caso, van a cesar por la muerte del alimentario, es decir, del niño y adolescente que recibe esta cuota de alimentos. Por ejemplo, también cuando el alimentario, por su indolencia, sus vicios, no se dedicare a trabajar o a estudiar con provecho y rendimiento, entonces se puede pedir la cesación de esta cuota. Es decir, usted como progenitor, madre o padre, sabe que su hijo tiene vicios, que su hijo no se dedica a trabajar en tiempo y no se dedica a trabajar o a estudiar en tiempo y en provecho, puede solicitar ya no pagar esos alimentos, que puede existir la cesación de esa obligación de dar alimentos. También cuando el alimentario deje de necesitarlos. Por ejemplo, si este niño adolescente o esta persona mayor de 18, que pudiera estar estudiando en tiempo y con provecho, cuando ya tiene un oficio, cuando ya sacó su título, cuando ya se casó, ya termina esta obligación de poder dar alimentos porque ya no los necesita. También cuando el alimentante por darlos se pusiera en una situación de desatender sus propias necesidades o las de otras personas que tengan derecho preferente respecto al alimentante. Tenemos el caso, y mucha gente utiliza este aspecto para poder desobligarse, para poder desentenderse de esta obligación que se tiene, porque lo que dicen es que, mire, yo ya tengo una nueva familia y esta nueva familia yo también tengo que darle alimentos, por lo tanto no le puedo dar una cuota de alimentos a mis otros hijos porque tengo esta otra obligación. Sin embargo, el juez normalmente valora eso a manera de que pueda cumplir con las obligaciones tanto de los hijos de relaciones anteriores o a estos hijos que están pidiendo alimentos, como los hijos de su relación actual, de su nueva pareja u otros hijos que esta persona pudiera tener. También cuando el alimentario maltrate física o moralmente al alimentante. Todo esto debe ser comprobado, es decir, que debe existir algún tipo de denuncia con la Policía Nacional Civil o algún tipo de denuncia en la Fiscalía respecto de este maltrato que pudiera ser comprobable para poder pedir la cesación de esta cuota de alimentos. Con esto finalizamos básicamente porque de la ejecución de la sentencia ya habíamos hablado, ya les había mencionado esta parte de que se puede hacer a través de una audiencia especial o más bien de un proceso de ejecución. Y ahora sí vamos a pasar a la parte del tema de esta semana, que ya es el tema de la tutela. Tal como lo habíamos hablado en la clase anterior que yo les mencionaba, el caso de las personas que tenían síndrome de Down y que eran los padres los que querían o tenían que decidir respecto de sus hijos, porque estas personas eran declaradas incapaces o por la discapacidad que tenían. Eran sus padres o madres quienes tenían que decidir sobre ellos. Entonces alguien mencionaba la parte de la tutela y yo les había dicho que ese tema lo íbamos a ver más adelante. La pregunta de metacognición que vamos a responder en esta clase es ¿por qué es necesario imponer obligaciones a las personas que son declaradas como tutores? Vamos a ver
cuáles son los derechos, es decir, cuáles son los beneficios que tienen las personas que son declaradas como tutores, pero también las obligaciones que tienen para con las personas tuteladas. Normalmente que son personas menores de edad o aquellas personas que son declaradas como incapaces, y cuál es el beneficio que ha tenido sacar esta figura de la tutela del Código Civil y pasarlo al Código de Familia. Porque como ustedes sabrán, existía una regulación, permítame que creo que ve muy pequeño, yo creo que ni pueden ver ahí en la pantalla. Creo que ya lo van a poder ver un poco más. Sí se ve bien, Nick. Ok, perfecto. Ok, yo les mencionaba entonces que existía una regulación dentro del Código Civil en el cual se establecía que se iba a dar esta tutela de forma tal en la cual aquellas personas que eran declaradas incapaces, aquellas personas que eran menores de edad, que no tenían alguien que fuera su cuidador o cuidadora, podían hacerse cargo de ellos, y bueno, ya el Código Civil ya establecía su regulación propia. Pero entonces, bueno, esta tutela la teníamos en el artículo 362 del Código Civil, y la curatela, que era como esta tutela respecto de las personas menores de edad, menores de 18 años, estaba establecida en el artículo 363 del Código Civil. Sin embargo, no existía una obligación de presupuesto ni de empleo de renta del pupilo. En este caso se dejaba por fuera esta figura del presupuesto y las rentas del pupilo, y tampoco se establecían las causas de terminación de la tutela. En ella solo existían causales como el cumplimiento del plazo en que se establecía la tutela testamentaria o la condición fallida. Ya vamos a hablar un poco sobre estos aspectos y a qué se refiere cada uno de ellos. Por lo cual se mantenía, o se mantiene más bien, la garantía de la administración. Recuerden que cuando estábamos hablando de la responsabilidad parental, nosotros hablábamos que incluía el cuidado personal, la administración de los bienes y la representación legal. En este caso, las personas que son que se declaran como tutores tienen una figura más o menos parecida a la que tienen los progenitores en la responsabilidad parental, porque ellos se involucran en el cuidado personal, básicamente en el cuidado, la orientación, la protección respecto de los niños, niñas y adolescentes y las personas declaradas incapaces, pero también en la administración de los bienes, tal como sucede en la responsabilidad parental. Y la representación legal en aquellos casos, por ejemplo, de los menores de edad, la tienen los tutores, pero también la puede tener la Procuraduría General de la República. Todo esto va a depender porque en muchos casos los intereses de la persona tutelada no se encuentran como en la misma similitud que pueden tener los tutores. Por lo tanto, si este tutelado o este niño, niña, adolescente tiene algún interés respecto de algún proceso que quiere llevar a cabo, pero su tutor no está de acuerdo, fácilmente puede ir a la Procuraduría General de la República para poder pedir su representación procesal, su representación dentro de un proceso. Pero bueno, vamos a seguir hablando porque me interesa acá. Ya hablamos de la separación de la materia del civil, de esta figura de la tutela, pero cuando nosotros nos preguntamos por qué sacarlo del Código Civil y pasarlo al Código de Familia, pues básicamente porque, como ya les había mencionado, al momento en que entra en vigencia el Código de Familia, se establece ahí todas aquellas figuras que puedan coadyuvar al cuidado de la familia, al cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Y se entendía que esa figura, es decir, la tutela, tenía como finalidad la protección de las personas incapaces, las personas que tengan algún tipo de discapacidad mental, física, psicológica, etcétera, y también a los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, esta figura encaja mejor dentro del Código de Familia. Ahora bien, esta figura de la tutela emerge en la ley determinando como una obligación jurídica sobre las personas y los bienes, donde se presume que actúa bajo el beneficio de tal protección.
En este caso, hay que analizar, y bueno, realmente se hace un análisis bastante exhaustivo de estas dos figuras, perdón, de esta figura de la tutela para poder establecer quién va a ser el tutor, quién va a ser la persona encargada de este niño, niño adolescente o esta persona incapaz, porque no puede ser cualquier persona. No puede ser alguien que tenga intereses sobre los bienes de este niño, niño adolescente o que simplemente lo va a dejar en total desprotección. Por lo tanto, es necesario poder establecer quién es la persona idónea para poder ser el tutor de estas personas. Ahora bien, más adelante vamos a hablar sobre la idoneidad del tutor, cómo se establece, qué características debe tener, si debe ser un familiar o no, y vamos a ver la clasificación de la tutela. En este caso, como ustedes pueden ver, la finalidad, más allá de la naturaleza de la figura, la finalidad de la tutela es la protección de la persona que va a ser tutelada. Valga ahí la redundancia, pero quiero ser bastante clara en este punto. Es la protección personal y también de sus bienes, porque también tiene la administración de los bienes de la persona tutelada. Por lo tanto, no puede ser cualquier persona quien sea declarada como tutor. Entonces, se trata de la protección de las personas que pueden valerse por sí mismas y para ello se colocan bajo la tuición o la vigilancia de un guardador. Perdón, aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas. En este caso, si ustedes ven el derecho comparado, ustedes pueden encontrar esta figura como tutela o como tuición. Por ejemplo, en Costa Rica es llamado tuición. Todo esto porque la figura ha tenido un desarrollo doctrinal distinto de manera internacional, pero lo que se busca es básicamente lo mismo, la protección de la persona y también la administración de los bienes. En otros países es llamada tuición y a la persona que se dedica a tutelar a esta otra persona se le llama guardador. Nosotros le llamamos tutor y en otros países le llaman guardador. Y bueno, dentro de la tutela, o al menos lo que nosotros tenemos entendido como tutela, lo tenemos establecido en el artículo, permítanme, ya se lo digo para que ustedes lo puedan buscar, en el artículo 272. Y el concepto que nosotros tenemos de forma legal de la figura de la tutela es establecido en este artículo 272 y nos dice que la tutela o guarda es un cargo impuesto por ciertas personas a favor de menores de edad o incapaces sometidos a la autoridad parental para la protección y cuidado de su persona, bienes y para su representación legal. Ojo con esto porque hay bastantes términos dentro de este artículo que ya nosotros los conocemos de otra manera. Por ejemplo, ya no lo conocemos como guarda, lo conocemos como tutela. También hablamos de personas menores de edad. Obviamente esto ya nosotros lo vemos en niñez y adolescencia como niños, niñas y adolescentes. Posiblemente ustedes ya estén aburridos de escucharme hacer esta aclaración cada vez que hablo de este tema y siempre digo niños, niñas y adolescentes porque se considera dentro de la doctrina que si usted solamente dice niños, como se menciona en la Convención sobre los Derechos del Niño, nada más, es considerado discriminación por estar invisibilizando a las niñas y también estar invisibilizando los adolescentes, porque es precisamente eso lo que se busca, visibilizar cada una de las etapas antes de llegar a la mayoría de edad o a la adultez. En este caso, sí es necesario decir niños, niñas y adolescentes cada vez que se hace referencia a aquellas personas que son menores de 18 años. Y también hablamos acá de la autoridad parental, que como ustedes ya lo habían escuchado por mi parte, yo ya les había mencionado que ahora se llama responsabilidad parental, pero el mismo Código de Familia aún sigue llamándolo autoridad parental. Y nos dice también este artículo que la tutela del menor casado, permítanme, que la tutela, perdón, del menor casado se limitará a la administración de los bienes, a la representación en actos o contratos relacionados con el mismo.
Y también dice, las personas que ejercen la tutela son llamados tutores o guardadores y quienes reciben esta tutela o están sujetos a ella se les llaman pupilos, o tutelados. Normalmente en actualidad se les llaman tutelados y se les llaman tutores. También, como pueden ver acá en la diapositiva, vemos que las personas que ejercen la tutela son llamados así, tutores, y quienes lo reciben son llamados pupilos. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre las características que tiene esta figura de la tutela. Y miren, estas características pueden ir variando de caso a caso. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que es temporal, puede ser diferente en cada caso porque puede ser temporal porque esta persona se trata de un niño o niña adolescente, o sea, una persona que no ha cumplido los 18 años y al cumplir los 18 años, entonces ya no hay una razón para mantener la tutela porque ya se convierte en mayor de edad y ya puede decidir por sí mismo, ya es una persona que tiene su propia representación, etcétera. Pero también puede ser de carácter temporal porque se trata de una persona que tiene una incapacidad o discapacidad que puede ser superable. Por ejemplo, en el caso de aquellas personas que tienen una discapacidad, ya sea mental, pero con cierto tratamiento, pueden llegar a rehabilitarse o puede ser algo temporal hasta que reciben un tratamiento, una medicación, etc. Y pueden demostrar que pueden valerse por sí mismos. Fíjense que en la maestría nosotros tuvimos una clase que era Derechos Humanos Internacionales, en el cual hablábamos sobre esta parte de la tutela y se mencionaba, imagínense, nosotros cuando pensamos en personas incapaces o discapacitadas, solamente pensamos en aquellas personas que pueden estar en una silla de ruedas, que pueden tener síndrome de Down, que pueden tener esquizofrenia, algún tipo de enfermedad relacionada a estas afecciones, a estas enfermedades o a estas situaciones, pero nos planteaba el siguiente caso. Resulta que era una persona mayor de edad, era un señor que se dedicaba, que más bien era taxista, y bueno, él estaba acostumbrado todo el tiempo a realizar este oficio, o sea, a realizar este trabajo, a ser taxista. Pero llegó el caso más bien a este tribunal, porque quien nos dio la clase era un magistrado de la Corte Suprema de Costa Rica, y nos decía que llegó hasta esta instancia el caso, en el cual se le pedía a que se pudiera tutelar a esta persona, porque lo que sucedía era lo siguiente. Él tenía un desarrollo normal, como cualquier persona. Él no tenía ninguna discapacidad evidente, es decir, que uno la pudiera notar a simple vista, pero el problema era que la persona no podía manejar el dinero. O sea, decía, miren, le puedo poner el caso, son $5 del viaje que le va a hacer desde un lugar a otro, o son $2.50, vamos a poner el ejemplo. Y de pronto a la persona le daban $1 y creía que realmente le habían pagado todo el viaje completo. Entonces, esta persona no tenía una noción o un manejo del dinero. Podían darle una moneda y el viaje podía haberle costado, o el pasaje más bien, como le queramos llamar, podría haberle costado $5, $10, solo para hacerlo más extremo, y esa persona creía que ya le habían pagado. Entonces, al momento en que llegaba a su casa y decía cuánto había ganado, entonces su esposa, que era la persona que pedía la tutela, mencionaba que esta persona no tenía una noción correcta de lo que era el dinero. Por lo tanto, solicitaba que esta persona pudiera tener un tutor para que sí pudiera dejar de trabajar, o esta persona que era la tutora o tutoro pudiera hacerse cargo de la persona, porque no solo era en su trabajo el problema, sino que al momento de gastar podían pedirle $500, por ejemplo, por un vaso con agua, y él no tenía noción de lo que valía el dinero. Por lo tanto, los bienes que eran de la familia o el dinero que era para los alimentos de la familia, él se lo gastaba porque literalmente él no sabía cuánto era lo que valía el dinero. Por lo tanto, pedía que se pudiera hacer uso de esta figura de la tutela, porque esto no era de carácter básicamente
únicamente temporal. A esta persona se le colocó un tutor, pero también se le pidió que fuera a un curso especial para poder establecer de qué manera se podía rehabilitar a esta persona o qué se podía hacer en este caso, porque era algo completamente atípico. Nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de como ideas de lo que nosotros entendemos como personas incapaces o personas discapacitadas. Y no nos damos cuenta que pueden ser muchas las variantes que pueden dar lugar a esta figura de la tutela. Entonces, en este caso que yo les menciono, puede que esta persona, yendo a alguna terapia, un tratamiento psiquiátrico, psicológico, un curso respecto de cómo poder manejar esta situación, no sé, algo en específico que se pudiera llevar a cabo, podría esta persona tener o comprender esta figura del dinero, es decir, cómo se podría dar esta transacción, etcétera. Y aunque ustedes crean que es mentira lo que les estoy contando, es real, de verdad le pasó. Y bueno, el magistrado todavía nos enseñó la sentencia, qué fue lo que se resolvió, que se le colocó a este tutor. Y pues bueno, esto realmente puede ser algo temporal, algo que se puede superar con algún tipo de terapia, etcétera. Pero también puede ser aquellos casos en los cuales se puede declarar a una persona incapaz, pero esta incapacidad puede ser de forma relativa, es decir, que puede ser superada con el paso del tiempo o con algún tratamiento, pero también hay personas que es necesario que tengan una tutela que pueda ser de forma definitiva, porque la persona en ningún momento se va a poder rehabilitar. Entonces, por eso es que yo les menciono que puede variar de caso a caso. También su origen está en la ley. No es como sucede en el caso de la responsabilidad parental, que nosotros lo entendemos que viene de la filiación, que la filiación es este vínculo entre los padres y los hijos, pero esto es un hecho natural, es por el nacimiento, que ustedes saben que ya lo hemos hablado, el nacimiento de una persona es un hecho natural con consecuencias jurídicas. Por lo tanto, esto nace de la filiación a partir de este hecho natural del nacimiento, pero tiene una protección judicial, una protección legal, a diferencia de lo que sucede con la tutela. La tutela nace de la ley, pero ya vamos a ver la clasificación más adelante. En el caso de la tutela, a diferencia de lo que sucede con la responsabilidad parental, la tutela tiene es un cargo remunerado, es decir, a la persona se le va a pagar por esta tutela. ¿Cuánto se le va a pagar? Pues bueno, esto va a depender del caso en específico. Esto lo va a decidir el juez. También tiene un control estatal. En este caso nos dice que el control de la tutela es el ejercido por el juez, teniendo a su cargo la salvaguardia y la vigilancia, de los funcionarios tutelares, en cuya actividad puede actuar de oficio o a solicitud del Procurador General de la República o de los procuradores auxiliares, departamentales y de cualquier interesado. Como podemos ver acá, no es solamente una figura legal que la vamos a dejar ahí sin ninguna utilidad. Al contrario, se busca aquellas instituciones que puedan dar pie o puedan garantizar este derecho de aquellas personas que necesitan ser tuteladas. Y bueno, hago el pequeño paréntesis acá. Ustedes me van a decir, sí, hablamos mucho de la tutela, pero ¿quiénes tienen la aptitud o quiénes necesitan ser tutelados? Bien, todos aquellos niños, niñas y adolescentes que no tienen a alguien que cumpla este rol de la responsabilidad parental y no tengan ningún otro familiar a su cargo. Porque en muchas ocasiones sí pueden tener familiares a su cargo, pero recuerden que la representación legal no es asumida, es decir, se debe establecer de forma judicial. ¿Por qué? Bueno, en un principio la tienen el padre y la madre, los progenitores, pero en caso de que exista algún tipo de ausencia por alguno de los dos, porque hayan fallecido, porque abandonaron a este bebé, porque no se sabe quiénes son los padres de este niño, niño adolescente, pues entonces es necesario que alguien pueda hacerse cargo de este niño, niño adolescente. Imagínense que la única persona que puede hacerse cargo sea una abuela o una tía o un hermano, por ejemplo, pero judicialmente se puede establecer esta tutela porque al final la representación legal la debe tener alguien, ya sea porque la va a establecer el Estado, ya vamos a ver esa clasificación de la que les hablo,
o puede establecerse de otras maneras, pero es necesario que exista en el caso de que no se pueda dar esta responsabilidad parental por parte de los progenitores y también en aquellos casos cuando se habla, como ya se los menciona, de personas discapacitadas o personas incapaces. También es unipersonal o pluripersonal. Perdón que aquí me equivoqué. Es pluripersonal. En este caso podemos entender que puede existir esta tutela por parte de una sola persona o de varias personas. Esto, como se los he mencionado, esto va a ser definido por el juez, porque va a ser el juez quien va a determinar la necesidad de establecer a una sola persona como tutor o varias personas. Todo esto porque puede ser, imagínense, una persona menor de 18 años que tenga una incapacidad y que sea necesario, por ejemplo, que pueda estar a cargo de una o más personas precisamente por la necesidad de este caso, por la administración de los bienes, por la representación legal, etcétera. Todo esto va a estar definido dependiendo de las circunstancias del caso. Luego tenemos que puede ser, que es personalísima, es inherente a la persona del tutor, lo cual significa que se puede transferir, perdón, que no se puede transferir por acto entre vivos ni pasar a herederos, ello sin perjuicio de que se pueda designar a un mandatario para determinar estos actos. Ya les voy a explicar bien esta figura porque existe una figura que se llama tutela testamentaria, pero ya vamos a hablar de eso. A lo que se refiere esta característica de ser personalísima es que si a mí un juez me coloca como tutor de otra persona, yo no le puedo ceder ese lugar a alguien más. Tal como sucede con la responsabilidad parental, con el estado familiar, como sucede con la afiliación, yo no le puedo ceder esta calidad a otra persona. Pero ya vamos a ver en qué casos se puede designar a alguien más. También tenemos que es supletoria de la responsabilidad parental en el caso de los menores de edad. Es decir, esto es una figura que se asemeja a la responsabilidad parental, con la diferencia de que en la tutela es ejercida por otras personas. Y en el caso de la tutela, puede ser que únicamente se establezcan uno o varios de los elementos de la responsabilidad parental. ¿Por qué? Por ejemplo, se puede designar un tutor únicamente para la administración de los bienes de esta persona, un tutor únicamente para la representación legal de esta persona, o puede ser un tutor que ejerza los tres elementos, el cuidado personal, la representación legal y la administración de los bienes. Entonces, por eso es que dice que es supletoria de la responsabilidad parental. En el caso de los menores de edad, que se pueden ejercer estos tres elementos de la responsabilidad parental. Ahora sí, vamos a hablar de la clasificación de la tutela. En este caso vemos que, al menos en el caso de la tutela, vemos que existen tres tipos. Puede ser testamentaria, legítima y dativa. Es bastante sencillo poder comprender estas tres figuras porque al menos en la testamentaria, como su nombre lo dice, ya se constituye por testamento, es decir, uno de los progenitores decide establecer en su testamento a quién le va a dejar esta tutela en caso de que esta persona pueda fallecer, ya sea por una enfermedad, por un accidente, en caso de muerte natural, por alguna situación. Por ejemplo, imagínense el caso que mi hermana mayor tiene un hijo y bueno, él está pequeño de hecho, y mi hermana diga, mira, si a mí me pasa algo, si yo llego a fallecer, ni Dios quiera, quiero que vos seas la tutora de mi hijo. Quiero que te quede la tutela de mi hijo y ella lo establece en un testamento. Y bueno, esto obedece al deseo y a la natural preocupación de los padres sobre el bienestar más bien de estos niños. Y de poder de prever ante la eventual muerte
de esa persona para la protección del hijo. Obviamente esto debe tener también el avenimiento o debe tener la aprobación de la persona que es designada en el testamento, porque lo que se busca es que obviamente si yo designo a alguien para que se pueda hacer cargo de mis hijos, no lo hago con la finalidad de que la otra persona, si yo me muero, le dicen, mire, en el testamento se estableció esta tutela respecto de los hijos de la persona que falleció y esa persona diga, no, yo no quiero. Porque entonces ahí se generaría un conflicto. Puede suceder que al momento en que ya se establezca esta tutela por el fallecimiento de la otra persona y se dé a conocer que en el testamento se haya colocado este deseo de la persona fallecida de que esa otra persona sea el tutor de estos niños o niñas o adolescentes, pero que en ese momento la persona designada como tutor no puede ejercerlo porque está fuera del país, porque su condición económica no se lo permite, su condición familiar, su trabajo, por alguna razón no pueda. Se puede dar este tipo de casos, pero en la mayoría lo que se busca es que a pesar de la situación en que se encuentre, se pueda hacer cargo de estos niños y niñas y adolescentes por el deseo que tenía la persona que ha fallecido, de que se pueda darse esta figura de tutor de esta persona que ha designado. Luego tenemos la tutela legítima. Esta la confiere la ley. En este caso se establece cuando los padres nada dispongan al respecto en el testamento, por lo que por ley la ley se encarga de eso y corresponde a los parientes más próximos del pupilo o del tutelado el cargo de tutor, según el orden que la ley ya establece. Para esto nos vamos ya al Código de Familia y vemos que en el artículo, permítanme, en el artículo 287 tenemos la tutela legítima de los menores de edad. Este artículo tiene la capite que se llama personas llamadas y nos dice, a la falta de tutela testamentaria se tiene la tutela legítima. Son llamados a la tutela legítima de los menores de edad en el orden en que se enuncia. En primer lugar están los abuelos, en segundo lugar los hermanos, en tercer lugar los tíos y en cuarto lugar los primos hermanos. Esto nos recuerda un poco a lo que dice el 988 del Código Civil, a quienes tienen vocación para poder heredar. En este caso es como si estuviéramos haciendo el llamado de decir quienes tienen vocación de poder ser tutores de estos menores de edad. Y nos dice que se enumera, o sea, en el orden en que se enuncian, así se le va a dar preferencia a las personas que pueden ser consideradas como tutores. Por lo tanto, primero están los abuelos, después los hermanos, después los tíos y luego los primos hermanos. Y nos dice también este artículo que los jueces podrán variar el orden anterior o prescindir de él en caso de que existan motivos justificados. Por lo tanto, se debe justificar por parte del juez porque prefiere a un tío y no a un abuelo, porque prefiere a un primo hermano y no a un hermano de sangre, etc. Obviamente, y quiero hacer la aclaración acá, ya que acabo de mencionar esta parte de los hermanos de sangre, es necesario que entendamos, ustedes me van a decir, pero ¿qué pasa si son medios hermanos, si son hermanos no reconocidos? Obviamente, con que usted pueda justificar este vínculo de parentesco con esta persona, se va a poder establecer la tutela. Esto usted va a tener que establecerlo dentro del proceso. Como abogados nos toca esa responsabilidad de poder establecer este vínculo con la persona para poder solicitar esta tutela. Y bueno, ¿qué sucede en aquellos casos cuando tenemos dos abuelos, tal vez un abuelo por parte de mamá y un abuelo por parte de papá, que dicen, nosotros nos queremos hacer cargo de este niño o niña, pero obviamente estamos hablando de un grado igual? Esto ya lo establece el artículo 288 y nos dice, cuando hubiere dos o más parientes de igual grado, el juez nombrará como tutor entre ellos al que fuere más idóneo conforme al artículo 277. ¿Qué nos dice este artículo 277? Esto lo íbamos a ver más adelante en las diapositivas, pero vamos a aprovechar este momento para poder definirlo. La idoneidad del tutor.
Según el Código de Familia, el nombramiento del tutor recaerá en quien, por sus condiciones personales, relaciones con el menor o incapaz, sea más conveniente para éste. Por regla general, se procurará que el tutor y el pupilo sean del mismo sexo. ¿Se dan cuenta de estas particularidades que nos está diciendo el artículo 277? En primer lugar, sin querer, sin que existiera todavía la LEPINA, y este artículo 12 que nos dice sobre el interés superior del niño, niña y adolescente, nos dice todo aquello que sea más conveniente para este, es decir, para quien va a ser tutelado. Entonces, vamos a definir dentro de la pluralidad de personas aquella que cumpla con las características o las condiciones necesarias para poder cumplir con esta tutela, pero también aquella que tenga un vínculo, una cercanía, una relación con el menor o incapaz. Pero también que se va a preferir aquellos que sean del mismo sexo, por aquello de que puede existir algún tipo de, ¿cómo llamarlo de forma amable? De cercanía en razón del vínculo de género, porque puede identificarse más con las necesidades de este niño, niña y adolescente. Por ejemplo, en el caso de una niña, imagínense que estamos hablando de una niña pequeña que se puede decir entre un abuelo y una abuela. Entonces, lo más adecuado, según la ley, según lo que se establece acá, podría ser que se quede mejor con la abuela por ejemplo, porque tal vez se puede identificar más con la abuela, con no es un estereotipo, fíjense, a diferencia de lo que se podría creer, pero sí como que puede identificarse más con las necesidades, con, no sé, con las características que puede tener la condición de vida que esta niña tenga. Por lo tanto, ese es como el parámetro que se tiene para aquellas personas que tienen un vínculo igual en grado. Y bueno, también vamos a regresar a la parte de las características y luego de la clasificación, y luego vamos a ir hablando de lo que nos dice la ley. Y luego tenemos la tutela dativa. La primera es testamentaria, ya el mismo progenitor establece en el testamento a quién va a colocar como tutor y se debe respetar este deseo de la persona que lo establece en el testamento. Luego tenemos la legítima, que lo confiere la ley, pero esto no es de forma automática. Se va a establecer por un juez. Pero esta figura se dice que es legítima porque ya la ley establece el orden y los grados de preferencia que se tienen para establecer la tutela. Y luego tenemos la tutela dativa. También la confiere un juez, pero ¿cuál es la diferencia acá? Y no quiero que haya confusión. En la legítima se establecen aquellos familiares cercanos que pueden ser abuelos, hermanos, tíos, primos, y ya nos dice eso el artículo 282. En la dativa puede ser cualquier otra persona que no sea familiar o que esté fuera o que no aparezca dentro del orden que ya establecido en la tutela legítima. Por ejemplo, puede ser un bisabuelo, puede ser, no sé, alguien que no forme parte de este círculo de cercanía, puede ser un primo en segundo grado, un tío abuelo, como les había mencionado, una persona que no entre dentro de este artículo 282 del Código de Familia. También puede ser familiares cercanos, personas cercanas, como puede ser un vecino, una vecina, un padrino, una madrina, personas que son muy, muy cercanos a la familia y por lo tanto han tenido relación con este niño, niña, adolescente y comprenden las necesidades de este mismo, la situación que está viviendo, etcétera. Entonces, tenemos también, y eso está regulado, la tutela dativa está regulada en el artículo 299 y nos dice, a falta de la tutela legítima, tiene lugar la tutela dativa. El juez va a nombrar como tutor a la persona que reúna las condiciones del artículo 277, que es ese mismo que estábamos leyendo hace un momento. Y bueno, quien hubiere
quien hubiere acogido a un niño expósito o abandonado será preferido en el nombramiento de tutor siempre que reúna las condiciones legales. Para esto ya la tutela dativa ya nos menciona cuáles son las condiciones en las cuales, permítanme, las condiciones en las cuales se puede dar esta tutela dativa. Si ustedes me preguntan qué son los, cuando hace referencia acá a los niños expósitos, se entiende que es un recién nacido que haya sido abandonado y esta palabra expósito viene de la palabra expuesto. Es decir, aquellas personas, como antes era una práctica un poco más común, en las cuales nacía este bebé y lo iban a dejar a la puerta de la casa de un orfanatorio, ahora ONGs, o de un lugar de caridad, de un vecino, de una persona que es amigo de la familia, lo que sea. Pero a esto se refiere, que sea un niño recién nacido que simplemente lo van a dejar a estos lugares o aquellos niños que sean abandonados. Entonces, se van a preferir a estas personas porque se entiende que ellos, que la persona que lo fue a dejar a este lugar o con esta persona, que su voluntad es que esta persona pudiera cuidarlos. En caso de que fuera un orfanatorio, una ONG, un lugar de caridad, vamos a llamarlo, suena mal que se diga así, pero realmente son conocidos estos lugares de esa manera, este tipo de instituciones. Entonces se van a tener que institucionalizar en el caso de que hayan sido entregados a estas personas o a estas instituciones. Y bueno, se va a preferir a esta persona, por ejemplo, si yo tengo un bebé y lo voy a dejar a la casa de una prima, por ejemplo, o a la casa de mi vecina y se lo voy a dejar ahí a la puerta, entonces se va a entender que esta persona tiene cualificación suficiente para poder entender que puede realizar este rol de tutor. Y bueno, sobre la obligación de proveer un tutor, nos dice el artículo 300 que el juez de oficio proveerá un tutor al menor o incapacitado que no lo tenga, en cuanto tuviera conocimiento del hecho por cualquier medio. Si ustedes se fijan, el rol de los jueces, al menos, bueno, y aquí en la parte de familia es un poco más activo, porque no se puede establecer, no se puede concebir más bien que haya un niño o adolescente que no haya nadie quien vele por su protección, por su cuidado, por su representación. Por lo tanto, al momento en que el juez se dé cuenta de que este niño o adolescente no tiene padre o madre o que sus progenitores no están a su cargo y no hay nadie que pueda hacerse cargo de él y que solamente tiene otros familiares u otras personas que no son familiares cercanos, puede establecer ya de oficio esta tutela, ya sea dativa, legítima. En caso de que es testamentaria, pues ahí es diferente. Ya entendemos esa parte. Y bueno, vamos a ir avanzando un poco y vemos la regla general del tutor. En este caso, el hecho de nombrar a un tutor va a recaer en quien tenga las condiciones, tanto personales y de sus relaciones con el menor o incapaz, y que sea más conveniente para este. Por regla general, como ya lo habíamos mencionado, se va a procurar que sea alguien del mismo sexo. Y ya hablamos sobre cuáles son las razones por las cuales se hace ese tipo de preferencia. Sobre el control de la tutela judicial, ya habíamos hablado también que puede ser a través de la Procuraduría General de la República, los auxiliares de esto o cualquier interesado, y el juez también lo puede hacer de oficio. Ya nos queda poco tiempo para que podamos agotar el tema. Por suerte, la próxima clase, o más bien el tema que vamos a ver la próxima semana es sobre esta parte de del fin de la tutela. De hecho, todavía vamos a seguir hablando de este tema porque también es un poco amplio. Así que vamos a dejar lo que resta del tema, solo vamos a hablar un poco de esta diapositiva de la tutela testamentaria y luego vamos a dejar lo que resta del tema para la próxima semana porque el tema de la próxima semana es corto y vamos a poder terminar esta parte de la tutela también. Nos dice que podrá ser nombrado tutor por testamento el padre o madre para los hijos que estén bajo el cuidado, bajo la autoridad parental.
En este caso, también tenemos a los abuelos para los nietos que estén sujetos a la tutela y cualquier otra persona menor o incapaz al que se le instituya heredero o legatario. Cuando los padres ejerzan la autoridad parental en conjunto o cuando los abuelos ejerzan la tutela conjuntamente, solo tendrá eficacia, el nombramiento de tutor hecho por cualquiera de los padres o abuelos que fallecieren por último. Entonces, en este caso, la tutela testamentaria tiene preferencia sobre la legítima y la dativa. Resulta de la voluntad. Por lo tanto, ya no va a tener interferencia o injerencia un juez respecto de quiénes van a poder realizar o van a tener esta tutela. Por lo tanto, cobra sentido el hecho de que se dé preferencia a la tutela testamentaria, a que esta persona que lo establece dentro de su testamento, disculpen, dentro del testamento puedan decir, ok, yo quiero que mi hermana, mi papá, mi primo, mi sobrino, etcétera, sea a cargo de mis hijos. Y puedo colocar el motivo, simplemente establecer que quiero que esta persona se coloque como tutor en caso de que yo pueda llegar a fallecer por cualquier razón. Entonces, esto es lo que busca la tutela testamentaria, el hecho de que esta persona tenga la libertad de poder decidir a quién le da esta responsabilidad de poder ejercer este rol. Y esto debe ser respetado, porque a diferencia de lo que sucede con la tutela legítima y la dativa, es un juez el que va a decidir con quién se van a quedar estos niños, niñas y adolescentes, quién va a ser su tutor y cómo es que va a realizarse esta tutela, porque como se lo dije, puede ser una tutela solo para la administración de los bienes o puede ser para el cuidado personal, la administración de los bienes, la representación legal, etc. Son varios los elementos que incluye la tutela y puede variar dependiendo del caso. Por lo tanto, aquí se va a evaluar por parte del juez en la tutela legítima y la dativa, y en el caso de que sea la tutela testamentaria, la misma persona ya tiene que establecer en qué elemento va o cuáles elementos son los que van a ejercer esta tutela para la administración de los bienes, porque generalmente pues para eso es que sirven los testamentos, para las disposiciones de voluntad, pero también para poder legar o heredar ciertos bienes. Por lo tanto, ahí mismo se puede establecer esta tutela, que es considerado también como una disposición testamentaria, y también se puede establecer sobre qué elementos, sobre el cuidado personal, sobre la representación legal o sobre la administración de los bienes. Y bueno, creo que nos vamos a quedar hasta acá para que podamos finalizar con este tema la próxima semana y así nos queda tiempo para poder seguir hablando un poco respecto del fin de la tutela. Así que esperaría que si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta respecto del tema que estamos viendo o de cómo vamos a hacer las clases para la próxima semana, que ya sería presencial como se los había anunciado, entonces por favor me hacen saber, lo podemos hablar ahí en el grupo de WhatsApp, no hay ningún problema. Y bueno, nos vamos a quedar hasta acá entonces. Espero que todos estén muy bien, que se cuiden mucho y buen provecho y que pasen feliz tarde.